Y bueno, estamos viendo esta serie que se llama Historias de Pascua. Ya estamos encaminados, la próxima semana arrancamos ya la Semana Santa. Y la semana pasada estuvimos viendo la vida, la historia de esta mujer, María Magdalena. Si no estuviste, puedes verlo en el canal de YouTube Manantiales TV y escuchar lo que estuvimos recibiendo de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie que le he puesto el título He visto suficiente. Di conmigo, he visto suficiente. Ya vi demasiado, ya no necesito ver más. Y vamos a hablar de un personaje que a mí me intriga mucho. Siempre se me ha hecho un misterio y te soy honesto, entre más lo estudio, entre más lo conozco, mejor me cae. Es un personaje que no lo ve en la cultura cristiana, no es muy bien visto. Generalmente se le juzga por una muy mala decisión que tomó. Y yo quiero hoy reivindicar un poquito eso. Quiero darle como otra oportunidad, y estoy hablando de Tomás. Tomás ¿cómo se le conoce a Tomás? Tomás el incrédulo. Pobrecito Tomás, lo tenemos etiquetado. Y la historia de Tomás quiero empezarla en este momento también, y al igual que la semana pasada con María Magdalena, en este momento después de la resurrección. Jesús ya se levantó de entre los muertos. La primera que lo ve es María Magdalena. Ya tiene el privilegio de estar en primera fila. Y si no sabes de qué estoy hablando, vea la semana pasada y escúchalo. Y mientras María está teniendo este encuentro con Jesús, la Biblia nos enseña que los demás discípulos estaban escondidos. Estaban reunidos bajo llave por miedo a que hubiera represalias también en contra de ellos. Acaban de matar a su líder y ellos tienen miedo y están reunidos, están escondidos en ese lugar, pero les falta uno, falta alguien. Y en Juan capítulo 20, versículo 24, dice Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, ¿qué dice? No estaba con los discípulos. Él quién sabe dónde andaba, pero no estaba en este momento cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca en los clavos de sus manos y meta mi dedo en las marcas. ¿Qué onda con Tomás? Bien sádico, ¿no? Como que veía muchas películas de terror. Hasta que no meta yo mis dedos en sus heridas y mi mano en su costado, no les voy a creer, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes, les dijo Jesús. Luego, inmediatamente después, dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Acompáñame a hacer una oración. Padre, háblanos, enséñanos por medio de la vida de Tomás los principios y las claves que necesitamos para no dejar nunca que la duda nos aleje de ti. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y decimos, amén. He visto suficiente. Ese es el título de este mensaje. He visto suficiente. Y hoy en día, más que en otros tiempos en la historia de la humanidad, hoy es muy fácil volvernos escépticos. Hoy es muy fácil ser personas que dudan de todo lo que escuchan, ¿cierto? Porque yo creo que una de las razones que somos una generación que duda más
de todo o de casi todo, es que somos la generación que tiene acceso a información más que cualquier otra generación. Es decir, existe esta cosa que no vemos pero nos acompaña todo el tiempo que se llama Internet. Y el Internet es un lugar donde tú puedes consultar prácticamente cualquier duda que tú tengas. Vas y San Google te la resuelve. Vas y preguntas, o ya los más modernos, Alexa, dime si, ¿verdad? Alexa, ¿cuánto es el tipo de cambio del dólar? Y Alexa, el tipo de cambio es, ¿no? Y somos una generación que tiene este acceso a información. Podemos comprobar la información. Y yo no sé si te ha pasado, pongan atención, no pasó nada. Yo no sé si te ha pasado que estás platicando con alguien y de repente te empieza a soltar un choro, ¿verdad? No, y fíjate que estaba leyendo esto y aquello y te da una información y tú sabes que no es cierto. O sea, tú leíste, escuchaste por ahí y sabes que no es cierto. Y hay dos tipos de personas. Están los que les encanta corregir a los que están mal y exhibirlos y así de, este es mi momento, no sabes con quién te metiste, me quieres chorear, pero yo sé que lo que estás diciendo, y lo exponen. Hay los que más amablemente solo sonríen y saben que lo que está diciendo no es cierto, pero nada más le hacemos así, ¿no? Sí, ¿no? No los queremos exponer, pero la realidad es que somos incrédulos, somos escépticos también, no solo porque tenemos acceso a información, sino también porque hemos sido engañados un montón de veces. ¿Sí o no? Y todos hemos sido víctimas de estos productos milagro o ciertas situaciones donde te prometen algo que ya dices es demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Es como que ya no me la creo porque ya me han engañado. Ya hace algunos años, cuando casi recién casados, yo me acuerdo que mi esposa se quejaba mucho de que el piso en casa era difícil de trapear. Es de esos pisos blancos que dicen que les pases lo que les pases, siempre se ven como rayados, como manchados, y ella ya estaba harta de esa situación. Y yo estaba viendo la televisión y salió no era un trapeador convencional, sino que era como el tubo, y luego tenía abajo una plaquita así rectangular y tenía unos como, no sé explicarlo, pero unas toallas que tú le ponías y a la hora que lo usaba la muchacha del comercial, no, limpiaba hasta los pecados, me explico, era impresionante. Y luego para limpiarlo tenía su cajita donde, lo hubiera traído, pero se doblaba y tú le hacías así y lo enjuagaba, ¿no? Y quedaba listo para darle otra pasada, y traía 8 de esos intercambios para que los pudieras lavar mientras usabas otro. Y yo dije, le voy a resolver la vida a mi esposa con eso. Y ahí me tienes, ¿verdad? Como con la tarjeta así de, mándame 3, ¿verdad? Y llegaron y yo se lo mostré. Y para no hacerte el cuento largo, esa cosa está arrumbada ahí porque desde que lo sacó y lo ocupó no sirve. Y yo me sentí estafado, me sentí timado, y desde entonces ya no creo tan fácil lo que veo en la publicidad. Porque nos volvemos escépticos. La mercadotecnia se ha encargado de hacernos escépticos. Y te voy a poner un ejemplo de cómo a veces no estamos seguros de si lo que estamos escuchando es cierto o no, y necesitamos ir a comprobarlo a internet. Por ejemplo, si yo te dijera esto, ¿tú dirías que es cierto o no? Es algo que tú lo puedes verificar después. Australia, el país de Australia, mide el mismo ancho que la luna. No sé. Ya algunos están así como, ya salió el escéptico que llevan, Australia, la luna, algo no me cuadra, te lo dejo de tarea. Otra declaración que tú puedes aceptar o dudar. ¿Sabías que todos los seres humanos que hoy habitamos este planeta, que somos, lo chequeé hace ratito, 8,000 millones de seres humanos, ya llegamos a 8,000 millones de seres humanos? ¿Sabías que todos esos 8,000 millones cabemos en el estado de Texas, en Estados Unidos? Y de hecho nos tocan a cada uno aproximadamente 1,000 metros cuadrados, piénsalo, no sé,
¿Será cierto o no será cierto? ¿Todos los seres humanos cabemos en Texas? Bueno, no sé. Por ejemplo, si yo te dijera que la mitad del continente americano, América del Sur, está totalmente al este de México. De hecho, algunos dicen les deberían de llamar América del Este, no América del Sur. Porque está totalmente, no sé, chécalo después. Lo único que quiero que sepas o que te des cuenta es que no siempre todo lo que escuchamos puede sonar muy raro, a veces es cierto o a veces no, pero nos hace dudar. Todos tenemos cierto escepticismo. Ahora escúchame, eso es bueno. Es bueno dudar de las cosas porque así no te chamaquean. Es bueno poner en duda. De hecho, la Biblia habla de unas personas, los bereanos, los de Berea, que ellos no se iban con lo que el apóstol les decía, sino que ellos estudiaban en las escrituras si todo lo que ellos les decían era cierto. ¿Por qué? Porque te pueden chamaquear. Y es lo mismo que nosotros les hemos dicho en repetidas ocasiones. Tú no te puedes confiar de todo lo que yo diga desde aquí. ¿Por qué? Porque soy malvado y que no, me puedo equivocar. ¿Me explico? Entonces es tu responsabilidad también ir chequeando de vez en cuando. Oye, el pastor dijo que Australia mide lo mismo que la luna. ¿Qué onda? Vamos a investigar. Entonces no es malo ser escéptico. Y en el caso de Tomás, sus amigos le dicen algo que ni tú ni yo hubiéramos creído. Se muere tu mejor amigo. Se muere una persona que es importante para ti y de repente te encuentras a otros amigos y te dicen que lo vieron. ¿Podemos culpar a Tomás de decirles no inventes? ¿Cómo creen que les voy a creer eso? Tomás es famoso por dudar, por no creer que Jesús está vivo. Y Tomás no debería ser tan famoso por dudar, sino por no creer. Escúchame eso. No es lo mismo dudar que no creer. Porque algo puede ser cierto o falso y tú tomas la decisión de escoger. Australia es del mismo ancho que la luna. ¿Tienes duda? Sí, no sabemos. No es algo que me enseñan en la escuela, no lo recuerdo, si es que me lo enseñaron. Pero al final de cuentas, la duda es normal. ¿Será que el pastor, sí es cierto, Australia será del mismo ancho que la luna? La duda es normal. El asunto es que la duda te lleva a tomar una decisión. Y tú tienes que decidir si crees que es cierto o si crees que es una mentira. ¿Me sigues? El problema no es dudar. El problema es decidir no creer. ¿Alguien está acá? No es lo mismo. La duda es natural para el ser humano. El problema con Tomás no es que dudó. El problema es que Tomás decidió no creer lo que sus amigos le estaban diciendo. Tan es cierto lo que te estoy diciendo que cuando Jesús habla con Tomás no le dice que no debe de dudar. Jesús no le dice que Tomás el problema fue que dudó, sino le dijo no seas incrédulo. No le dijo Tomás no dudes, porque dudar está mal. No, le dijo Tomás no seas incrédulo. El día de hoy quiero que nos reconciliemos con la duda, porque es normal, y que tú no te sientas culpable de los momentos en los que la duda invade tu corazón, pero que sí aprendas a decidir siempre creerle a Dios. El día de ayer estábamos en un evento para los maestros de LAM, de la escuela, del sistema LAM, y una de las cosas que me impactó que el pastor Enrique Bremer estaba contando es que Jesús siempre le dio prioridad a la verdad de las Escrituras por encima de sus sentimientos. Jesús siempre le dio más peso a lo que Dios había dicho en su palabra que a lo que él estaba sintiendo. Y es lo mismo que quiero compartirte hoy. Dudar no está mal, pero tienes que aprender a que a pesar de que haya dudas, tú decidas creer en lo que Dios ha dicho. ¿Alguien está conmigo? Entonces, Tomás pasa la historia como el incrédulo. Y es triste porque fue su único error. Si tú lees la historia de Tomás, su único error fue este. Digo, no fue pequeño, si fue un gran error, si la regó. Dicen, si te vas a equivocar, equivócate bien. Y eso fue lo que Tomás hizo, ¿no? Si la regó en grande. Pero, ¿sabes? Esto me hace pensar en que gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Porque nosotros juzgamos al pobre Tomás y ya le pusimos apellido, Tomás el incrédulo, por el único error en su vida. Y la realidad es que Dios no hace eso con nosotros. ¿Cuántos le damos gracias de que Él no se queda y no nos define
por nuestros errores. A que Dios no nos etiqueta como lo hacemos nosotros, que cuando Dios te mira, Dios no ve tu pecado y Dios no ve tus errores, sino que Dios te ve y Él solo ve a Jesús en ti. A veces nosotros tenemos este problema y decimos, es que, ¿cómo puedes amarme? ¿Cómo es que no se te acaba la paciencia conmigo? ¿Sabes? La respuesta es que Dios no te ve a través de tus errores, Él ve a Jesús en ti. Y tenemos que aprender eso y liberar a Tomás de este apellido del incrédulo, ¿verdad? No todo en Tomás es malo. De hecho, hoy vamos a ver, y yo te decía hace ratito, tú y yo creemos en la resurrección de Jesús porque ya sabemos, porque ya a lo largo de la historia se ha marcado y se ha quedado como una verdad. Pero en el lugar de Tomás, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos creído que nuestro amigo ahora está vivo otra vez. De hecho, criticamos y señalamos a Tomás por incrédulo, pero los otros discípulos tampoco creyeron. Los otros discípulos, de hecho, creyeron en la resurrección porque lo vieron, porque se les apareció. De hecho, cuando María les contó, María fue la primera que lo vio. Cuando María les contó, ¿cuál fue la reacción de ellos? Fue indiferencia, nadie le creyó. Porque nadie hubiera creído esa noticia. Entonces, quiero que analicemos la vida de Tomás desde otras perspectivas. Que en vez de decirle Tomás el incrédulo, podamos llamarle, por ejemplo, Tomás el honesto. ¿Y por qué digo Tomás el honesto? Mira, en el contexto de la iglesia, es mal visto tener dudas. En el contexto de nuestra cultura cristiana, no vemos con buenos ojos al que se atreve a cuestionar las convenciones sociales a las que hemos llegado, las conclusiones que no siempre se dicen, pero ahí están. Nos ponemos en mala onda con aquellos que se atreven a cuestionar algo que el líder dijo, que el pastor dijo. Porque tenemos esta cultura donde no es posible dudar y escondemos nuestras dudas. Escondemos que no entendemos algo. Escondemos que no estamos de acuerdo. Y por ejemplo en Juan capítulo 14 versículo 5 encontramos a Tomás el honesto. Y dice la palabra de Dios, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? ¿De qué está hablando? Jesús le dice a sus discípulos, ustedes saben a dónde voy, por eso me siguen. Y todos, sí, claro, Jesús. ¿Saben a dónde voy, chicos? Sí, Jesús, sí, lo tenemos anotado aquí. Hemos escuchado todo lo que has enseñado y claro que sabemos a dónde vas, Jesús. Y Tomás, no, yo no sé. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús, a ver, ¿saben o no saben? Y los demás, pues no sabemos. Tomás es el único que se atreve a confrontar a Jesús y decirle, a ver Jesús, ¿tú crees que sabemos? No sabemos. No des por sentado, al menos yo no sé a dónde vas y menos cuál es el camino a seguir. A veces dejamos que una duda normal, humana, como lo acabamos de definir, ya que la duda no es pecado, que la duda no es problema, pero a veces, como tenemos este contexto donde aquí no se pregunta, aquí no se cuestiona, aquí no se duda, escondemos esas dudas y dejamos que una duda que era normal, que se pudo haber resuelto con una pregunta, que se pudo haber resuelto siendo honestos acerca de no entiendo, no sé, no me quedó claro por qué dijiste eso, dónde dice eso en la Biblia, y dejamos que esa duda que se hubiera resuelto fácil crezca y se vuelva un serio problema de desconexión con Dios. Y suena drástico, pero esa es la realidad. Una duda que tú no resuelvas tiene el potencial de convertirse en una desconexión completa de Dios solo por no preguntar. Yo te animo, y no es la primera vez que lo digo. La iglesia tiene que ser un lugar seguro para traer nuestras dudas, para traer nuestros cuestionamientos, para traer nuestro desánimo incluso. Pero Tomás no solo le podemos decir Tomás el honesto, también podemos decirle Tomás el valiente.
La Biblia nos cuenta acerca de un hombre amigo de Jesús llamado Lázaro, que se enferma, un amigo de Jesús. Y le llega la noticia a Jesús de que su amigo está enfermo. Y todos están pensando que Jesús va a salir corriendo para ir y sanarlos. Si tienes un amigo que tiene el poder de sanar a los enfermos y me enfermo, al primero que diría es: háblenle a Jesús. Jesús sana, háblenle, ocupo, ¿verdad? Pero ellos ven que Jesús no se mueve. Yo creo que pensaron: no, pues la que nos espera, no, nadie se enferme porque Jesús no va a mover un dedo, ¿eh? Jesús puede estar sanando a todos, pero no lo ocupemos nosotros porque al parecer no le importa. Más tarde llega la noticia de que Lázaro había muerto. Y entonces Jesús: listo, chicos, vamos al funeral. Y dicen: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y llegan y bueno, conocemos la historia, pero les dice: vamos a ver a Lázaro. Y los discípulos le dicen: Jesús, ten cuidado porque ya hemos ido a ese lugar. El Lázaro vivía en Betania, un lugar dentro de una zona que se llama Judea. Ellos ahorita están a las afueras de Judea. Y tienen que volver a ir a Judea porque ahí vive Lázaro, ahí vivía Lázaro. Pero resulta que en ese lugar habían intentado matar a Jesús. Entonces todos los discípulos le dicen: Jesús, espérate, ¿vas a ir a Judea? ¿No te acuerdas que la semana pasada casi no la contamos? Y entonces aparece Tomás el Valiente en Juan capítulo 11, versículo 16. Dice: entonces Tomás, apodado el gemelo, deberíamos decirle Tomás el gemelo en vez de Tomás el incrédulo. Ya van 2 veces que nos dice que es Tomás el gemelo. Dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Mientras los otros 11 les dio miedo y empezaron a tratar de convencer a Jesús de no ir, Tomás el Valiente, no Tomás el incrédulo, Tomás el Valiente les dice: si va a ser así, que pase lo que tenga que pasar. Si Jesús tiene algo a que ir a ese lugar y lo van a matar, vamos y muramos con él. ¿Qué te parece? Y nadie habla de esto de Tomás. Nadie resalta este valor y esta decisión de ir y seguir a Jesús a pesar de cualquier peligro. Y tenemos a Tomás el honesto, Tomás el valiente, Tomás el incrédulo, y nos quedamos con Tomás el incrédulo. Ahora, yo pienso que es precisamente esa forma de ser de Tomás, de ser honesto, de decir lo que piensa, de no quedarse con la duda. Y por otro lado, su valor, su decisión. Creo que todo eso suma a este momento donde lo vemos dudar. Y no solo dudar, sino que lo vemos decidir no creer. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Porque yo no sé si tú te has sentido así, que a veces hacemos tanto por Dios y a veces nos esforzamos en ser fieles a Dios y somos honestos y preguntamos y somos íntegros y no nos callamos las cosas y somos leales y somos valientes y nos la jugamos y le decimos que no incluso a familia, a gente, por seguir a Jesús, y de repente Dios nos deja solos en el camino. De repente la montaña no se movió, a pesar de que yo canté: y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y no se movió. Y de repente el gigante sobrevivió a la piedra. Y hay veces en la vida donde el sol no se detiene, a pesar de que hacemos lo que se supone tenemos que hacer. Hemos sido honestos, hemos sido valientes, y a veces nos sentimos abandonados por Dios. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Llega la crisis, llegan las tormentas y entonces dudamos. Y repito, el problema no es que dudamos, sino que terminamos cediendo y terminamos no creyendo. Y quiero que hagamos un pequeño viaje con Tomás para darnos cuenta y para encontrar que hay esperanza para los incrédulos. Hay esperanza para los que dudamos. Hay esperanza para los que a veces somos escépticos. Hay esperanza para ti y para mí. Después de que Jesús es crucificado, Tomás se alejó. Vimos que no estaba con los demás. Tomás se alejó y eso crea un círculo vicioso en la vida de Tomás. Porque Tomás se siente abandonado
Y él dice, en mi imaginación, él dijo lo que le da título a este mensaje de, he visto suficiente. Hasta aquí llegué, no más. Fui honesto, fui valiente, estuve dispuesto a morir por Jesús y Él me falló. Él no es quien dijo que era. Me siento traicionado. ¿Y qué hizo? Se alejó. Y vamos a empezar con este círculo tóxico de Tomás con estas dos palabras, ausencia e incredulidad. Es un círculo vicioso que se alimenta la una de la otra. Entre más Tomás se ausenta, más se vuelve incrédulo. Entre más incrédulo, más se ausenta. Lo voy a explicar. Todos estaban reunidos. Bien que mal, con miedo. Pedro había traicionado a Jesús. Juan había salido corriendo encuerado cuando lo atraparon. O sea, con sus broncas, pero estaban unidos. En domingo, digamos la reunión en la iglesia, y Tomás no estaba. Tomás se ausentó, Tomás se alejó. Los demás estaban juntos, estaban en su grupo Conexión, estaban en su reunión de indeleble, estaban en manada, en familia, y Tomás no estaba. Tomás estaba ausente, lejos de aquellos que lo podían animar, de aquellos que podían orar por él, de aquellos que lo podían abrazar y donde podía él exponer sus dudas, sus miedos, sus frustraciones. Escúchame bien, la incredulidad de Tomás fue más fácil llegar a ese punto porque estaba ausente. Tú puedes caer mucho más rápido en incredulidad cuando tu silla en este lugar está vacía. Y cuando tú caes en incredulidad, eso hace que tu silla siga vacía. Y como tu silla está vacía y estás ausente, alejado de los que te pueden animar, de los que pueden orar por ti, eso alimenta tu incredulidad. Y por eso te digo que es un círculo vicioso. Quizás tú estás en un mal momento ahorita. Quizás le estás pasando difícil. Quizás estás en un momento donde te sientes abandonado por Dios. Escúchame bien, no es tiempo de ausentarte. Si le estás pasando mal, no es tiempo de alejarte, porque alejarte, el ausentarte, aumenta tu incredulidad. De hecho, tú necesitas acercarte a la iglesia más que nunca. Y esto va también para los que nos ven en la transmisión. No tengo nada en contra de ti, y la transmisión es para eso, para ocasiones en las que no podemos venir. Pero la pandemia ya se acabó. Las iglesias nos podemos reunir. Y no es bueno que tú estés ausente. A lo mejor te enfermaste, a lo mejor saliste de viaje y estás conectado, bien por ti. Pero si ya hiciste de la iglesia cada semana estar conectado a través de una señal en internet, déjame decirte, no es tiempo para estar ausentes. No es tiempo para estar lejos de la iglesia. Y la Biblia lo dice así en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esta es una traducción que se llama la traducción de la Pasión. Es una versión no tan común, pero lo dice así, Hebreos 10:25. Este no es el momento de alejarse y dejar de reunirse como algunos tienen la costumbre de hacer. No des codazos a nadie. De hecho, dice, deberíamos reunirnos aún más frecuentemente, deseosos de que de animarnos e instarnos unos a otros a seguir adelante mientras anticipamos el amanecer de ese día. No es tiempo, di conmigo, no es tiempo de alejarnos. No es tiempo de ausentarnos, porque el ausentarte lo único que va a hacer es que va a alimentar tus dudas y te va a llevar a decidir no creer. Cuando más dudas tienes es cuando más plantado tienes que estar en la casa de Dios. Pero en la práctica hacemos lo contrario. Cuando mejor estamos es cuando estamos aquí. Cuando vienen los problemas es cuando nos alejamos. Y eso fue lo que Tomás hizo. Alejarse. Tomás debía tomar su frustración, su abandono y llevarlos ahí. Por eso dije hace unos minutos que la iglesia tiene que ser un lugar de cuestionamientos. La iglesia tiene que ser un lugar de vulnerabilidad. La iglesia tiene que ser un lugar de honestidad brutal, como Dr. House, brutalmente honesto. Aquí no deberíamos de ofendernos de decir las cosas que pensamos, obviamente con respeto.
Pero aquí nadie debería tener miedo de expresar una duda, una inconformidad, de expresar que se siente desanimado. Pero la realidad es que muchos de nosotros nos asustamos y no sabemos manejar las dudas de los demás. Pero tenemos que crear un ambiente donde podamos venir aquí en la presencia de Dios, no allá con los amigos, no allá con el psicólogo, sino venir aquí cuando más lo necesitemos, porque creemos que a la iglesia venimos a traer lo mejor de nosotros. Y sí, venimos a entregarle lo mejor, nuestra mejor adoración. Venimos a entregar nuestra generosidad a través de diezmos, ofrendas. Sí, venimos a darle lo mejor de nosotros, pero también debes venir a darle lo peor de ti, a traer lo peor de ti a este lugar. Sí, a ver, si no traes lo peor de ti aquí, ¿a dónde? Si no es aquí, ¿a dónde lo vas a llevar? Si no es aquí donde Dios lo puede manejar y te puede sanar y te puede animar, ¿crees que llevándolo con tu compadre es un buen lugar para hacerlo? ¿Crees que llevarlo con tu vecina la chismosa es un buen lugar para hacerlo? Este es el lugar. ¿Dónde más? Ahora, lo increíble de esto, y sumando a este punto, viene el punto número 2. La ausencia de Tomás, la incredulidad de Tomás fue recibida por los discípulos, no con rechazo, no con juicio, sino con persistencia y amabilidad. ¿Cómo reaccionan los discípulos a un Tomás incrédulo y ausente? No lo dejaron, no lo soltaron. Ellos fueron persistentes. Primero le dijeron: Tomás, vimos al Señor. ¿Y cómo le responde Tomás? Si yo no veo las heridas, si meto yo me imagino a los discípulos: ¿qué quieres hacer? ¿Qué? Sí, o sea, un Tomás cínico, un Tomás sarcástico. Yo no voy a creer. Hermanos, si alguien nos respondiera así aquí, la mayoría de nosotros le diríamos: entonces, ¿qué haces aquí? ¿Sí o no? Yo lo he dicho, yo lo he hecho. Entonces, ¿qué haces aquí? Pero ¿cómo responden ellos? Que por cierto, me encanta que le dicen: Tomás, hemos visto al Señor. Ese es el mensaje nuestro como iglesia. Eso es lo que esta Semana Santa tenemos que ir a decirle a nuestros amigos: hemos visto al Señor. Ven a verlo tú también. Ven a tener un encuentro con Él. Pero me encanta que no lo dejan. De hecho, el griego, estos textos son traducidos del griego. El original griego sugiere que no se dieron por vencidos, que seguían invitándolo. En Juan capítulo 20, 25, en una traducción que se llama la traducción de J.B. Phillips, lo dice así: los otros discípulos seguían diciéndole: hemos visto al Señor. No se lo dijeron una vez, seguían diciéndolo: hey Tomás, ven. Si sabemos que no crees y tus ideas raras, que quieres meter tu dedo en su mano, ok bro, pero ven, lo hemos visto. Seguían insistiéndole. A lo mejor tú invitaste a alguien con la postal esta semana y te bateó. ¿Vas a persistir o te vas a quedar ahí? ¿O vas a llevarte otra hoy y esta semana lo vas a volver a invitar? Oye, cuñada, oiga vecina, oye amigo, he visto al Señor. Te espero en Pascua este año. Eso fue lo que ellos hicieron. No lo soltaron. Pero al mismo tiempo que fueron persistentes, fueron amables. ¿Cómo sé que fueron amables? Porque en el versículo 26 dice que poco más de una semana después, o sea, al otro domingo, los discípulos estaban nuevamente adentro. ¿Y quién estaba con ellos? Tomás. Fueron persistentes, no lo soltaron. A pesar de su cinismo y de su sarcasmo y de sus ideas raras, siguieron ahí. No lo soltaron, no se dieron por vencidos con su amigo Tomás, que estaba pasándola mal. Pero al mismo tiempo que fueron persistentes, fueron amables. Aun cuando Tomás fue tajante, ellos todavía querían que estuviera con ellos. Esto me vuela la cabeza y me confronta a mí personalmente, y espero que lo haga contigo también.
porque lo he hecho muchas veces. Cuando alguien no ha estado de acuerdo en algo, mi primera reacción es: ¿qué haces aquí? Pero hoy Dios nos exhorta y nos dice: no tiene que ser así. A pesar de que Tomás era como era y de su mala actitud, ellos todavía lo seguían buscando y todavía lo incluían. Yo te hago una pregunta: ¿será que podemos ser una iglesia que se pueda sentir segura para aquellos que todavía tienen dudas? ¿Será que podamos ser una iglesia donde no nos ofendamos ni nos molestemos con aquellos que no piensan o sienten como nosotros? ¿Será que podemos ser una iglesia a la que la gente puede pertenecer incluso antes de creer lo que nosotros creemos? ¿Será que la comunidad LGBT puede ser parte de Manantiales aunque no abracen al 100 lo que nosotros creemos? ¿Será cierto que el alcohólico, que el drogadicto, que el adúltero, que cualquier persona que no está en el mismo canal quizá que tú y yo, pero que venga y sienta aquí un lugar donde puede ser honesto y donde puede ser transparente y donde no se le juzga y pueda ser parte de Manantiales, que pueda considerar Manantiales su casa aún sin haber abrazado nuestra fe? Yo creo que sí. Y no creo solo que podemos hacerlo, creo que debemos hacerlo. Hasta no meter mis manos y: ok, Tomás, ven, vamos a tener las reuniones especiales de Semana Santa, ven. Algunos somos amables, pero no somos persistentes. Algunos somos persistentes, pero no somos amables. Me encanta la persistencia y la amabilidad de los discípulos, porque esa persistencia y esa amabilidad pone el escenario para el tercer punto, y pone en el escenario para que Tomás tenga un encuentro y una invitación. La persistencia y la amabilidad hacen que ahora Tomás esté. Ya está, ya vino, se acercó. Y el potencial, tú no sabes lo que puede pasar el día que esa persona a quien tú invitas viene a la casa de Dios. Porque cuando tú tomas el riesgo de ser persistente y amable y no soltar y no dejar, y la persona viene y está donde tiene que estar, entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús aparece en puertas cerradas. Y yo me imagino un momento incómodo para Tomás. Yo no voy a creer hasta que meta mi mano, y de repente Jesús ahí, se tuvo que tragar sus palabras. ¿Y qué le dice Jesús a Tomás? Tomás, no puedo creerlo. Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que te aguanté, y tú me sales. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dice Jesús a Tomás? ¿Cómo se dirigió? Las primeras palabras de Jesús fue: paz. Tengan paz. Vengo en paz. Estamos bien. No estoy enojado. Tus dudas no me intimidan. Que digas que quieres meter tu mano, no me asustes más. Vas, papito. ¿Querías meter? Dale. ¿Te das cuenta? Jesús no se molesta, no está enojado. Lo increíble es que aún en su miedo, aún en sus dudas, Tomás estaba ahí. Por eso te repito, estás sufriendo, tienes que estar. Y el encuentro es la parte bonita. Ya se encuentran, Jesús le dice: paz, estamos bien. Pero después viene la invitación, la parte incómoda. Tomás, ten paz. Pero escuché que querías hacer algo. Escuché que querías poner tus manos en tus dedos en mis llagas. Aquí estoy, hazlo. ¿Y cuál es la reacción de Tomás? Tomás ya no quiere tocarlo. Tomás, esa petición absurda desaparece de su mente. Y Jesús le dice algo muy importante. Le dice: porque me viste, has creído. No le dice: porque me tocaste, has creído. Escúchame bien. Cuando Tomás
recibe lo que él cree que necesitaba para creer, cuando ya lo tiene, se da cuenta que no lo necesitaba. Se da cuenta que con solo verlo bastaba. Jesús no le dice, porque me tocaste has creído, le dice, porque me viste. ¿Cuántas veces tú y yo estamos duros y necios pidiéndole a Dios algo que creemos que queremos? Y cuando lo tenemos, solamente nos damos cuenta que no lo necesitábamos. Que con Jesús ahí era suficiente. Y es entonces cuando Tomás declara estas palabras: mi Señor y mi Dios. Y ese es el 4 punto: declaración y demostración. La declaración es mi Señor y mi Dios. Y la semana pasada veíamos que es la misma declaración que hizo María Magdalena. Cuando está en el jardín y cree que Jesús es el jardinero, le dice: ¿dónde pusiste a mi Señor? Es la misma reacción de Tomás: mi Señor y mi Dios. Los estudiosos dicen que en esta frase de Tomás está resumida la teología de quién es Jesús, porque por un lado dicen, la declaración mi Señor está poniendo a Jesús en el trono de su corazón, y mi Dios está declarando a Jesús como el Dios del universo. Es una declaración profunda la que Tomás hace, y es interesante que esta declaración tan profunda, de las más poderosas del Nuevo Testamento, está en boca del que le llamamos el incrédulo. Y después de la declaración viene la demostración. ¿Cuál es la demostración? El cambio en la vida de Tomás. ¿Y cómo sabemos que Tomás cambió? Porque el resto de su vida fue una demostración. La historia de la iglesia nos habla que Tomás fue un hombre lleno de fe, que cumplió el mandato de Jesús de ir por todo el mundo. Un historiador llamado John Fox, en su libro El libro de los mártires, escribe esto de Tomás. Verificable, puedes ir a Google, no te quedes con la duda. Él dijo lo siguiente: Tomás predicó el evangelio en Partia, que está al norte de Irán, y hasta la India. Imagínate hasta dónde llegó Tomás con su testimonio de Jesús. Llegó hasta Partia y la India, donde, provocando la ira de los sacerdotes paganos, fue martirizado al ser atravesado con una lanza. Atravesado con una lanza. ¿No te suena familiar? Tomás dijo: no creeré hasta meter mi mano en su costado. ¿De qué está hablando Tomás? En Juan capítulo 19, versículo 32, nos cuenta cuando Jesús murió en la cruz. Y dice lo siguiente, ya después de que lo habían crucificado, Juan 19, 32, dice: fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. Tomás está predicando en la India, es un hombre transformado. Sigue siendo honesto, sigue diciendo lo que piensa, sigue siendo valiente, más valiente que nunca, pero ya no es incrédulo. Ya aprendió a manejar y a someter sus dudas al señorío de su Dios y de su Señor. Y cuando estos sacerdotes paganos se molestan por verlo predicar y le ordenan dejar de predicar, Tomás dice: no puedo dejar de predicar y de hablar las cosas que vi y de las cosas que oí. No puedo dejar de dar testimonio de aquel que venció a la muerte y que resucitó. No puedo parar, no puedo callar. Y ellos lo amenazan con lanzas, y mientras las lanzas se acercan, quiero llevarte a que imagines ese momento para Tomás. Lo están amenazando con lanzas, que se calle, que no hable de Jesús. Y yo me imagino a Tomás regresando a este momento donde él decía: hasta que no meta mi mano en su costado.
no voy a creer. Y él sigue predicando. Y no se echa para atrás porque él sabe, él conecta estos dos momentos. Y según la historia, lo último que Tomás dijo antes de morir, atravesado por una lanza, ¿qué crees que dijo? Mi Señor y mi Dios. Repitiendo lo mismo que dijo aquel día, cuando nunca más fue controlado por su incredulidad. ¿Por qué? No porque tocó a Jesús, sino porque vio a Jesús. Entonces la historia de Tomás nos enseña que no podemos estar limitados por el lugar donde comenzamos. Podemos mejorar, que podemos lograr grandes cosas incluso después de nuestro mayor fracaso. Todavía te puedes levantar y todavía puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y podemos aprender que Dios siempre está cerca, aun cuando nos sentimos abandonados. Quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo sabía Jesús que Tomás había dicho que necesitaba meter sus dedos en sus manos? ¿Le fueron de chismosos los otros? ¿Por qué Jesús sabía lo que Tomás había dicho? ¿Sabes por qué? Porque estaba ahí con él, aunque Tomás no lo veía. Aunque Tomás se sentía solo y abandonado, Jesús estaba con él y escuchó cada palabra que él dijo. Así es que quiero terminar este mensaje animándote a algo muy sencillo. No dejes o no esperes hasta que tu crisis termine para creer. No esperes hasta que las cosas se resuelvan como Dios ya sabe que las va a resolver para creer. Decide creer y declara con fe desde ahora que Él está presente. No sabemos cómo va a obrar en esta situación, pero sabes que no necesitamos saberlo. ¿Sabes por qué no necesitamos saberlo? Porque hemos visto suficiente. No en un sentido sarcástico, cínico, sino en un sentido de que sabemos el Dios al que seguimos y que por eso podemos decidir y sabemos cómo termina esta situación. Tú no necesitas saber cómo Dios va a obrar. Lo único que necesitas saber es que Jesús está en el trono y Él está en control, y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le amamos. Eso es suficiente. Por eso te digo, hemos visto suficiente.